robar una gran estafa en el Parlamento, favorecer a los monopolios y vender las joyas de la abuela. La Casa Rosada apuesta a que la nueva ley de telecomunicaciones contribuya a fortalecer las reservas del Banco Central en la recta final del mandato de Cristina. Junto con los 5.000 millones de dólares que Miguel Galucho le prometió a la presidenta de Inversiones Petroleras, es una de las principales herramientas del oficialismo para recaudar. Más allá de la apelación de la administración Kirchner al desacato declarado por el juez Tomás Griesa en Nueva York, el capítulo final del intento argentino por regresar a los mercados se verá en enero, cuando Axel Kicillof vuelva a sentarse a negociar con los fondos buitre. Bueno, a ver, estamos con Pino Solanas y también con Enoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones y un experto en todo el tema de telecomunicaciones, el sector audiovisual. Le pregunto a Pino, ¿no?, por el tema petrolero, ahora vamos a hablar con Enoch del tema de telecomunicaciones. Pero el gobierno, desesperado por dólares, en una situación de debilidad macroeconómica, busca ahí de Chevron, de Gazprom, de donde sean, los dólares, otorgando concesiones muy generosas para las empresas. Por supuesto que sí, creo que es inadmisible lo que está pasando, porque la irresponsabilidad de entregar sin licitación, sin canon alguno, prorrogar las concesiones 35 años a las mismas petroleras que nos robaron las reservas. No estoy utilizando robaron porque sí, La obligación contractual era reponer lo que se sacaba y agregar más. La privatización petrolera se hizo a caballo del mito de que se iban a multiplicar las reservas. Se chuparon todas las reservas, aprovechando de gobiernos que fueron incapaces de hacer cumplir los contratos. En lugar de rescindir las concesiones, como sucede en cualquier contrato con quien no cumple, acá les prorrogan 35 años. Pero aparte de esto, lo que es increíble es que cierran la posibilidad de que pueda venir cualquier otro actor. Pero por último yo te diré que es muy irresponsable esto, porque en una Argentina en crisis económica, con grandes carencias sociales, una de las fuentes genuinas de recursos que tiene la Argentina es la renta petrolera. Estamos hablando entre 15 y 20 mil millones de dólares anuales, es mucha plata. La pérdida del autoabastecimiento significó que hoy colocamos 15-20. Pero además nosotros producíamos petróleo muy barato. Y yo te advierto de algo que se callan todos. Hace un par de años se empezó a liberalizar el precio del petróleo en la Argentina, interno. Las petroleras llevaron el precio del barril, que le vendían a las destilerías a 45 dólares, lo llevaron a 75, hoy está en 80-85. Sí, por eso subió la nafta más de 100% ¿Sabes cuánto? en el último ¿Sabes qué 2 años? significa eso? Eso rompe el mito de que no hay dinero en la Argentina para producir petróleo. Porque esto significa un adicional que salió del bolsillo de los usuarios automovilistas, tractoristas, camioneros, de 7 a 8 mil millones de dólares anuales que ponemos todos nosotros como hijos de la pavota. Pero eso no multiplicó la producción, bajó la producción de barriles de 200 millones de media, estuvimos el año pasado en 192 millones. A ver, la pregunta es si estos marcos jurídicos que otorga el gobierno, que los hace en un momento de debilidad macroeconómica, Argentina está pagando un sobrecosto financiero, es decir, está con una situación en la cual invertir en Argentina, en teoría, cuesta más caro que invertir en otros lados. Entonces, cuando un gobierno regula a muchos años, en el peor momento, en el momento donde está en mayor debilidad económica, tiene que entregarle a las empresas, para que las empresas inviertan en Argentina, concesiones que de otra forma en Bolivia o en Uruguay o en Perú no se entregarían en este contexto, porque tienen una tasa de interés mucho más baja, digamos, tienen un costo financiero mucho más bajo. Es un poco también lo que pasó a Menem en el final del mandato, digamos, donde estaba con una crisis económica y entregó la acción de oro de YPF, porque estaba desesperado por 1.500 millones de dólares, era eso, era la caja, le interesaba simplemente eso, no le interesaba el sector petrolero. ¿Qué está pasando en Enoch Aguiar con el tema de telecomunicaciones? Que sorprendió un proyecto un día antes de que fuera la licitación del 4G, donde el gobierno busca unos 2.000 millones de dólares, ¿no? Y lanza esta ley de telecomunicaciones, que muchos dicen, bueno, sorpresivamente le da un rol muy protagónico a las telefónicas, que se habían dejado fuera del mercado de cable y del mercado audiovisual. ¿Qué está pasando con eso? Sí, siguiendo lo que decía Pino, qué bueno que es portarse mal, porque en el principal servicio que están brindando las telefónicas, que es el celular,
que les trae 2/3 de los ingresos aproximadamente. Todos somos testigos sufrientes de que el celular no funciona, si uno se mueve se cae, y justo en este momento, que debe ser el peor momento de servicio de la década, reciben este premio para Navidad de poder entrar en el mercado audiovisual. Muchos, los ingenieros, los que les gustan estos temas técnicos, dicen, bueno, esto va a traer inversiones, porque el triple play significa que van a poner fibra óptica y entonces van... La verdad es que va a ser quizás mucho más fácil, porque van a entrar en un mercado audiovisual que tenían vedado, no solamente que tenían vedado, sino por el cual no habían pagado. Cuando se licita Entel y después pagaron un precio porque podían brindar a futuro, en los próximos 99 años, que así se dice, todos los servicios de telecomunicaciones, excepto radiodifusión, punto. En las licencias que le dan para, hace apenas unos años, para toda la post-exclusividad, para brindar servicios de telecomunicaciones, excepto radiodifusión, punto. O sea, en la ley de medios. Claro. Y en la ley de medios también, pero en las licencias que tuvieron, al pasar de la exclusividad al periodo de competencia, se hizo eso. En otros países, cuando a empresas que habían participado en una licitación se les han ampliado los derechos, le han pedido que paguen un plus. Acá no van a pagar un plus si lo reciben. ¿Y cuál es uno de los peligros? Ahora, usted dice que es un regalo para las telefónicas. Regalo entre comillas, porque siempre acá hay algo atrás, digamos. Pero es un regalo económico en términos de un valor muy grande de un mercado que tenían vedado. Y hay dos de estas empresas, concretamente Telefónica y Claro, que ya tienen satélites. Telefónica tiene un satélite enorme, el Amazonas, dos satélites, el Amazonas 1 y 2, que ya están brindando servicios en Colombia, Perú, Venezuela. Si uno compra el antenito y la punta, no hace falta más inversiones, no tienen que poner un peso más en Argentina para poder ofrecer el servicio y vender 1 millón, 2 millones de clientes, frente a todas las empresas que habían desarrollado el sector audiovisual y que sabían que estos dos monstruos, que son 50 veces más grandes que cualquiera de ellas, no iban a ingresar. Entonces, la verdad, es como poner todos los cableros, grandes o chicos, del país, y las cooperativas eléctricas que hace poquito empezaron a brindar, las cooperativas eléctricas y las telefónicas, servicios de cable, empezaron a brindar servicios de cable justamente por la ley de medios audiovisuales. Para tratar de ganar competencia frente a Clarín, a Cablevisión y demás, participación de mercado. Claro, nunca pensaron que entre esos pesos pluma y medianos iba a desembarcar ahora un peso pesado de las comunicaciones como estas empresas que estamos hablando. Al cual se le da todo. Ahora, escúchelo a Pichetto. Eso asusta un poquito, sí. Bueno, hoy sorprendió el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, porque dice, miren, Telefónica ahora parece el nuevo héroe nacional, pero fue la empresa que desembarcó en la época de Menem en el mercado, por 99 años, como decía de Noche Aguiar, y dice Pichetto, no invirtieron un peso. Y además habría que contemplar, si queremos desmonopolizar, que no se genere el nuevo monopolio de Telefónica. Esto decía Pichetto hoy, sorprendiendo a todo, al propio Debido, que fue a exponer al Senado esta nueva ley de telecomunicaciones que Cristina quiere que salga en menos de 2 semanas. La empresa Telefónica sigue manteniendo los cables de cobre del sistema, no han invertido un mango. Quiero ser sincero, casi en un lenguaje popular, no han invertido un peso. Por eso tenemos problemas en las comunicaciones telefónicas. Por eso nos cuesta comunicarnos con el celular. Sería bueno evaluar alguna norma que tienda, digamos, en cierta medida, darle a la ley un marco de defensa de ese sector nacional que en algunos casos se invirtió también en fibra óptica, pero hace cosa que los que no pusieron nada, si no ponemos alguna cláusula y después la reglamentación, que confío que la van a hacer con la mirada siempre, digamos, antimonopólica que tuvo el gobierno frente a todas las posturas. Bueno, ahí está Pichetto. También sorprendido, evidentemente, el propio bloque del oficialismo, que hasta hace 10 minutos luchaban contra los monopolios y ahora le sirven en bandeja telefónica. ¿Qué significa esto? Yo creo que está bien lo que está advirtiendo Pichetto y me parece que es un buen momento para modificar cosas que no son de detalle y que pueden afectar muy fuertemente el futuro de las comunicaciones, porque tenemos dos sectores, telecomunicaciones y el sector audiovisual.
Normalmente cuando se dice que tiene que haber un proceso de convergencia no es chocar, es ir hacia un punto y preservar sobre todo a los más chicos. Que en el largo plazo los más grandes se peleen, pero no que rápidamente el sector que tiene todos los privilegios y tiene un servicio público que atiende a, entre las dos telefónicas han de estar facturando 9.000 millones de dólares anuales, y pertenecen a empresas que facturan mucho más. Telefónica de España factura más o menos unos 75.000 millones de dólares en el mundo. O sea, que tiene 3 veces la reserva del Banco Central, o 4 veces la reserva del Banco Central. Sí, casi una cuarta parte del Producto Bruto argentino. Si focaliza en un mercado para atacar por un tiempo y destruir al adversario y después quedarse con la renta y volver a subir los precios, lo podría hacer. Pero confío en que en estas semanas que se vienen en el Senado, que tiene muchas voces del interior y que entiende cómo es la comunicación, haya un debate que permita suavizar esto. Yo diría el tema de las telefónicas por un lado, y otro tema que es muy importante. Este proyecto de ley es muy escueto. Se funden las reglamentaciones que están vigentes al día de la fecha, que se siguen aplicando hasta tanto no se modifiquen. Pero tiene una sola cosa, establece una autoridad de aplicación, o sea, el árbitro del juego, que no está nombrado. Se dice, y la Presidente, o el Poder Ejecutivo Nacional, lo designará. La verdad es que sería muy bueno que se designe una autoridad de aplicación que va a velar por el futuro de las comunicaciones en el país, del cual depende nuestro acceso a la sociedad del conocimiento. Depende la velocidad con que nos conectemos, la rapidez, el bajo costo. De eso depende que los estudiantes, los tesistas puedan investigar, las empresas, etc. Sería muy bueno que fuera una autoridad colegiada, pluralista e independiente, que no esté sujeta a los vaivenes políticos. Es lo que se recomienda, por ejemplo, en toda la Unión Europea. Ya prácticamente 2/3 de las autoridades en el mundo han pasado de ser de autoridades muy dependientes de un ministerio, del Poder Ejecutivo, a autoridades que están en el largo plazo y se modifican de otra manera. Porque si el árbitro es de un equipo que tiene que jugar el partido político, mal puede decir sobre infraestructuras y necesidades de la gente que son permanentes. Claro, muchos se preguntan, y con esto cerramos, Pino, si verdaderamente el gobierno está preocupado por el sector de telecomunicaciones o audiovisual o por el sector petrolero, o si lo que guía la decisión del gobierno, dejando de lado los negocios privados, que siempre existen cuando hay semejante volumen de dólares dando vuelta, pero si lo que está guiando al gobierno es la desesperación por conseguir unos dólares para el año que viene y que la economía repunte un poco, ¿no? Sí, por supuesto que todo esto existe, porque detrás de esta reforma es un grandísimo negocio, esto es monumental. Pero yo me alineo mucho a lo que está diciendo acá nuestro compañero, que también es algo inadmisible. En la ley de medios, la gran discusión es si entraban o no las telefónicas en la difusión de imágenes. Yo voté la ley de medios y durante 25 años creo que fue el primero que trajo a la Argentina el debate por la democratización del espacio audiovisual, la televisión, etc. No, y celebraron ustedes, junto con la presidenta, que se habían dejado expresamente afuera las telefónicas. 17 o 18 enmiendas pusimos, no se pudo discutir nada. Igual cuando se expropió YPF, la promesa era abrir el debate, pusimos 20 y tantas enmiendas, apenas se votó en general, lo clausuraron. Ahora quieren hacer un debate express, creo que mañana quieren sacar dictamen. La verdad que esto es una enorme responsabilidad. Dictamen mañana en el Senado. En el Senado, pero de esta ley. Maxi, si algo debería ser tener una autoridad de aplicación pública, no gubernamental, es un tema como este, porque ahí está concentrada la información, la política, la comunicación, la cultura y el entretenimiento. Necesitamos generar al lado, junto a una conducción que surja de un concurso público de oposición de antecedentes con control parlamentario, un consejo donde esté representado el conjunto de la sociedad plural para garantizar pluralidad, información objetiva y veraz y equilibrio. Sin comunicaciones rápidas no hay informatización de toda la industria, el agro y los servicios. Sin esa informatización caemos en el ranking de competitividad y tenemos menos Producto Bruto a futuro. No competimos en el siglo XXI. O sea, las comunicaciones ya no son más una cosita entre nosotros, que hablamos más, que hablamos menos. Son la base de todo el desarrollo tecnológico y la competitividad económica de la Argentina. No es un tema menor. Gracias a los dos por haber estado en Palaneme. Vamos volando a una tanda y cuando volvamos vamos a hablar con la pelea, Massa, Macri, Scioli, en la carrera al 2015. Ya volvemos.